Gracias por venir, Juan. Gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué tienen en común el triunfo de Petro de este fin de semana y la victoria antes de Gabriel Boric en Chile, antes Castillo en Perú? Digo, son países que en general habían sido puestos como modelo económico por la derecha del resto de la región y que de repente votaron a la izquierda. Bueno, yo diría que hay bastantes semejanzas, pero notables diferencias. Las semejanzas obviamente están en el derrumbe elocuente del sistema de partidos. Si uno va a ver las elecciones en Perú, prácticamente no hay candidatos ya que usen los viejos logos de los partidos tradicionales. Si uno va a Chile, inclusive en esta elección, los partidos que fueron clave en la transición no tuvieron un apoyo en votos significativo. Y si uno va a Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador prácticamente estuvieron inexistentes. Ahora bien, en Colombia, muy especialmente, lo que ha sucedido es una fatiga notable con el establecimiento, que creo que es un cambio significativo respecto al resto de países en América Latina. Un establecimiento que estuvo dominado tradicionalmente por un bipartidismo desde el año 58, que tuvo una fase reciente que intentó ser hegemónica, que fue el uribismo, pero que en términos de sus resultados sociales fue deplorable y en términos de la resolución de los problemas de violencia, aún sin llevar a cabo las reformas prometidas del Acuerdo de Paz del 2016. ¿Qué viene a representar Petro en ese sentido? Viene a representar el primer esbozo de justicia social en Colombia. Y ahí me parece que hay un matiz que introducir muy importante. Petro no viene del encuadre nacional y popular que tienen otros partidos en América Latina. Petro no viene del marxismo clásico de otros partidos en América Latina, ni viene del socialismo. Viene a través de una experiencia en la cual él estuvo en el M-19, que nunca fue un movimiento guerrillero de base marxista, fue nacionalista y básicamente fue una suerte de radicalismo del liberalismo en Colombia. Y cuando Petro habla, Petro se remite a esa condición incluso particular de que él no es ni socialista, ni comunista, ni izquierdista. Él viene de una tradición importante nacionalista que se vio muy frustrada en los años 40 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que se vio enormemente frustrada con el robo de la elección de 1970 por parte de Pastrana, Pastrana papá, Misael Pastrana. Y entonces él representa eso con una visión ahora históricamente más amplia y con un apoyo social inédito en Colombia. ¿Qué quiero decir inédito en Colombia? Él fue a buscar a la gente. Él en la campaña del 2010, que fue su primera campaña de la presidencia, logró 1 millón de votos. En esta, su tercera campaña, logró 11 millones de votos. ¿A quién le habló Petro? Le habló a los afrodescendientes, le habló a los indígenas, le habló a los jóvenes, le habló a los independientes urbanos, le habló a los sin tierra, le habló a los que quieren recuperar dignidad, le habló a un montón de gente en Colombia que espera justicia social. Y por eso creo que su desafío es tan grande que cumplirlo va a ser una odisea. Bueno, ahí es donde aparece la gobernabilidad, ¿no? Lo que le pasó a Boric a poco de andar, encontró resistencias de todo tipo, dentro y fuera incluso de su propia coalición. ¿A eso te referís? Me refiero a eso, pero me refiero en el caso de Colombia en un sentido aún mucho más complejo, porque los obstáculos en Chile son muy distintos a los de Colombia. ¿En qué sentido? A ver. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se van a cuadrar y cómo frente a alguien que estuvo en la guerrilla. ¿Cuál va a ser el mensaje entre ahora y el 7 de agosto de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Colombia respecto a el lugar que le asignan a la subordinación al poder civil? Este es un dato muy importante. En segundo lugar, un empresariado que está muy acostumbrado a lidiar con el poder, por supuesto, pagar pocos impuestos, intolerar reformas impositivas, tener su mirada puesta básicamente en Occidente y particularmente en Estados Unidos,
y que son actores que han buscado de todas formas apoyar inclusive a un candidato como Hernández, que era prácticamente un impresentable. Sí, claro. Y a lo cual tenés que sumar, en este caso también importante en Colombia, el Congreso. Petro tiene apenas el 25% del Senado y apenas 1/3 de la Cámara de Representantes / diputados en Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo asegurás cambio social, justicia social, reforma social sin control de Congreso, con actores domésticos e internacionales que te van a obstaculizar y con una demanda de cumplimiento de una agenda que tiene componentes muy fuertes? Ejemplo, él es un convencido del ambientalismo y detrás de eso, por ejemplo, del extractivismo y detrás de eso, por ejemplo, de terminar con la explotación de petróleo, carbón, etc. En un país que exporta 25% de sus exportaciones son petróleo. Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer ahí Petro? ¿Dónde va a tener la renta para manejar este caudal de reformas pedidas por la sociedad y a las cuales él se comprometió? Yo creo que hizo una segunda vuelta excepcional. Excepcional. Pero ¿vos qué crees respecto de eso? ¿Que va a poder hacer ese cambio estructural de la economía, esa descarbonización, despetrolización, que está apostando por ahí a que Estados Unidos traiga la fabricación de productos que se hacían en Asia ahí, a América Latina, a la América Latina más cercana a ellos? Bueno, hay un debate sobre si va a haber un nearshoring de parte de Estados Unidos, es decir, si va a traer parte de sus intereses, además materiales y sus inversiones a América del Sur en particular. Yo creo que la Cumbre de las Américas dejó eso en un lugar muy vago. Lo que creo es que va a buscar conciliar intereses. Petro no es un confrontacional. Petro es un conciliador y entiende del pragmatismo. Entonces, ¿se puede transformar así? Porque Alberto Fernández también es un... son estilos muy diferentes. Son estilos y talantes muy diferentes e historias políticas y nacionales muy diferentes. Lo que quiero decirte es que cuando él en la segunda vuelta llama a un espectro y a una coalición de apoyo más grande, busca liberales, conservadores, gente del centro, incluso de derecha lúcida, y por supuesto se mueve hacia la izquierda, cubre un espectro político y llama a lo que denominó un acuerdo nacional. ¿Qué significa ese acuerdo nacional? Todavía no tiene las letras, pero en ese acuerdo nacional yo creo que va a haber algún sistema de compromiso para poder hacer algo de las reformas que él aspira, pero también, por lo menos en términos energéticos, no ser tan, digamos, militante. Entiendo. Vos decías que terminaron apoyando a un candidato impresentable, el de la ultraderecha, Hernández, pero al final Hernández corrió la misma suerte que Kast en Chile, sí, que Le Pen en Francia. ¿Qué pensás de la deriva de las ultraderechas a la vista de estas derrotas en la última milla? A ver, te pongo el tema en un plano un poco más amplio. Yo creo que con Trump vimos la inauguración más clara de lo que podríamos llamar una internacional reaccionaria. Esta internacional reaccionaria se expande en función de ciertos cambios demográficos, políticos, económicos, y se extiende como un proyecto que trata de reversar derechos, reversar cambios sociales, y tiene audiencias en diferentes lugares, en Europa, en América Latina, por supuesto en Estados Unidos. Creo en esa dirección, entonces, que lo que vamos a ver es que la exigencia sobre el nuevo progresismo, que yo no lo llamaría, como decíamos en los años 2000, la marea rosa, diría que esta es una marea rosa light. ¿La de América Latina? La de América Latina. Creo que va a ser mucho más light porque no están dadas las mismas condiciones que en los años 2000. No hay un boom de las commodities. La relación entre China y Estados Unidos en aquel momento no era de rivalidad tan abierta como es ahora. Las opciones que tenía América Latina de diversificación eran enormes. La capacidad de los estados eran elocuentes. Hoy nada de eso ocurre. Entonces, me parece que el desafío del progresismo, Boric, por supuesto Petro, eventualmente Lula,
va a consistir en no solamente reivindicar los derechos culturales, los cambios en materia de género, la sensibilidad por el medio ambiente, sino brindar políticas públicas en materia de igualdad, en materia de crecimiento, en materia de justicia, que van a requerir un conjunto de acuerdos políticos que por ahora yo no percibo como realizables. La semana pasada te escuché destacar que incluso todavía en pandemia, el año pasado, las principales potencias del mundo llevaron adelante un gasto en armamento récord en toda la historia de la humanidad. Totalmente. Algo impresionante. ¿Se preparaban para esta guerra? ¿Crees que esto es solo el inicio, que puede llegar a hacerse territorialmente más amplia? El año pasado, el año 2021, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia, gastaron 77.000 millones de dólares en la modernización de su arsenal nuclear. Tienen unas 12.200 ojivas nucleares sobre un total de 12.700 ojivas nucleares. Que hay en todo el mundo. Sí. La capacidad de destrucción que tienen es fenomenal, brutal, letal. Total, digamos. Total. ¿No? Porque, claro. Y si sumás, por otro lado, los gastos en armamento del 2020 más los gastos en armamento del 2021, son 4 billones de dólares gastados, de los cuales Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y la India son responsables del 62% de los gastos. Tenemos un mundo hipermilitarizado, hiperrearmado. Y encima de eso tenemos un conflicto evidente, Ucrania, elocuente, dramático, terrible, pero tenemos otros 2 puntos calientes ahora. China-Taiwán. China-Taiwán e Irán. Entonces, no estamos a puertas de una gran catástrofe, pero me parece que el umbral de pensar que estas situaciones pueden derivar en una confrontación mayor, por primera vez están en la agenda de las principales potencias y no lo hacen, digamos, simplemente para asustar, sino que lo están haciendo en términos de sus planes estratégicos de largo alcance. Entonces, creo que la guerra en Ucrania nos está llevando a una situación en la cual estamos asimilando tácitamente que estamos en un tipo de confrontación global cuyos resultados son inesperados por un lado, pero cuyos costos son brutales para toda la comunidad internacional. Te preguntaba por la territorialidad del conflicto, pero también me preocupa esto de que aun cuando esté lejos el teatro de operaciones, el impacto se sienta acá en la panadería de modo inmediato. Totalmente. ¿Hasta qué punto crees que eso va a seguir? ¿Cómo crees que va a afectar la dinámica del capitalismo? Un poco lo que hablaba en el editorial. Sí. Y, por supuesto, la pregunta que se impone, ¿está a salvo América Latina? ¿Va a seguir siendo una tierra libre de, no sé, de proliferación nuclear, de bombardeos desde aviones? ¿O puede llegar a alguna esquirla a salpicar, como puede ser un avión perdido de una carguera de un país, ¿no? Bueno, bajo un cambio para no entrar en política ficción. Entonces voy a lo que creo que son los datos más visibles. Primero, estamos viendo los efectos sobre la inflación. Estamos viendo los Eso no efectos... es nada ficción, eso es muy real. Eso es muy real. Estamos viendo los efectos sobre las tasas de interés. Estamos viendo los efectos sobre el debilitamiento, si no estancamiento, del comercio internacional. Estamos viendo los efectos sobre la pobreza. Estamos viendo los efectos potenciales que ya se sienten en algunas regiones sobre las hambrunas, particularmente en África, parte de Asia, Medio Oriente, el Caribe insular. Y estamos viendo potencialmente los efectos sobre un crecimiento de la desigualdad y concomitantemente de las tensiones propias que ya teníamos, ahora tenemos las derivadas de esta guerra. En un contexto latinoamericano en el cual me parece que la polarización se va volviendo una rutina en nuestros países, al tiempo que la inestabilidad nos puede llevar a situaciones muy dramáticas desde el punto de vista de la democracia. Pero yendo más al conflicto, la semana pasada ocurrieron 2 cosas
que pasaron relativamente inadvertidas en Argentina y que no es que traigan la guerra a nuestra región, no es que venga el conflicto de Ucrania acá. En primer lugar, Nicaragua le ha permitido el ingreso a tropas y fuerzas rusas. Y en segundo lugar, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha organizado desde el mes de mayo lo que se llama el Grupo de Contacto de Ucrania, que tiene como propósito coordinar la asistencia a Ucrania en materia de defensa, de seguridad, de inteligencia y humanitaria. Bueno, un país latinoamericano se sumó a eso, que es Ecuador. Entonces, no es que la guerra venga a nosotros, es como si algunos de nuestros países, y los más chiquitos, dicho sea de paso, están llevando a poner a América Latina en un lugar en el cual no necesitamos traer ese conflicto acá. Y el segundo tema, fundamental, prioritario, elemental, es que la proliferación nuclear que estamos viendo no llegue a la región. Particularmente que no dinamite la relación entre Argentina y Brasil. Juan, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por la invitación. El martes que viene los espero, como siempre, con este nivel de análisis a las 23. Aquí